buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un tremendo placer estar en este importantísimo evento que tiene ni más ni menos que la misión de poner en blanco sobre negro, en poner a la vista de la población académica y de la población en general la tremenda problemática de las violencias. En relación a lo que recién decía la brillante expositora que me precedió, voy a completar con una cuestión que a mí me preocupa tanto como ella, que es la cuestión del trabajo en equipo, ¿no? El abordaje de las violencias es un abordaje que es incuestionablemente interdisciplinario, porque no hay ninguna disciplina que tenga el saber, la idoneidad y las herramientas totales para encarar esta cuestión. El abordaje ha de ser transversal y los equipos interdisciplinarios deberán actuar con liderazgo móvil, lo cual significa que en cada etapa del desarrollo de la intervención en este tipo de violencias, habrá un liderazgo natural que no tiene que ver con el liderazgo común y corriente, sino con la necesidad de centralizar la dirección en la intervención en ese momento. A mí se me ha encargado la tarea de tratar de decir algunas cosas, las que podamos, sobre los problemas psicológicos en los niños y niñas víctimas de violencia de género y tratar de encararlo dentro del marco de los objetivos 3 y 5 de desarrollo sostenible, sustentable. Estamos ni más ni menos que hablando de violencias contra niñas, niños y adolescentes. Para mí es una gran alegría recibir este tipo de invitaciones, por eso estoy profundamente agradecido al Instituto Veritas Jure Fox Day, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a la doctora Milka Silva Mendoza, a la doctora Rosa Pérez Hopkins y a tantos y tantas que hacen posible este tipo de encuentros. Hay algo que nos preocupa tremendamente, así como recién se hablaba del feminicidio y la preocupación por el feminicidio. A mí me preocupa tremendamente esta cuestión de que las violencias contra las niñas y los abusos sexuales contra las niñas, pese a su invisibilización, no descienden en su tasa de ocurrencia. Es decir, no solo siguen ocurriendo, sino que pareciera que hay un incremento que algunos atribuyen a la pandemia, y yo creo que lo que la pandemia ha hecho ha sido poner a la vista un poco más esta cuestión de las violencias. Lo cierto es que, como decía, no descienden los delitos, por un lado, y por otro lado, la otra cuestión es que hay un evidente y sistemático aumento de la crueldad. Esta es una segunda cuestión que nos preocupa. Entonces nosotros podemos decir, ¿estamos perdiendo el tiempo apuntando a la Agenda 2030, donde soñamos con la eliminación de este tipo de violencias?
No, no, al contrario. Es necesario e independientemente de este panorama sombrío que yo recién les presentaba, lo cierto es que por otro lado están ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica, que es donde tenemos la mirada puesta, están ocurriendo algunas cuestiones que son fundamentales, que es la implementación sistemática de políticas públicas. Porque en este tipo de violencias contra la niñez, contra la mujer, es fundamental entender que la solución pasa por la toma de conciencia, por un lado, pero que por otro lado, la verdadera solución debe ser sostenida a través de políticas públicas, porque es cuando el Estado se hace responsable de lo que está ocurriendo con sus ciudadanos. Y además, la política pública garantiza la implementación de planes y garantiza la financiación de estos planes, ¿no? Nosotros estamos viendo la, la proliferación en buena hora de muchas legislaciones modernas, específicas, etcétera. Pero aquí es necesario poner a la vista una cuestión que tal vez jueces y abogados conocen muchísimo más que yo todavía, que es la cuestión de que podemos tener las leyes más modernas, sin ninguna duda, pero si esas leyes no van acompañadas de la creación de las condiciones para que se las pueda aplicar, es lo mismo que una letra vacía. Eh, los problemas psicológicos en los niños y niñas que padecen violencias y abusos son más serios por una cuestión fundamental. La cuestión fundamental es que las violencias y los abusos los generan sus adultos responsables, padres, madres o adultos de, de proximidad afectiva. Y esto genera en la psique de los niños situaciones confusionales muy severas, porque aquellas personas que los tienen que cuidar son quienes les pegan y quienes los abusan. En el caso del abuso sexual, por ejemplo, contra la niñez, hay una característica fundamental que es necesario tener en cuenta para entender por qué se producen alteraciones psicológicas que pueden durar toda la vida y por qué el niño o la niña que padecen el abuso pueden estar años, décadas y a veces nunca incluso logran denunciar aquella situación que han padecido. Y no solo denunciar jurídicamente, no logran hablar de esa cuestión. ¿Por qué? Porque el abuso sexual tiene una característica fundamental que es que se perpetra a través de la seducción. A diferencia de otros atentados contra la integridad y la salud de la niñez, en el abuso sexual no hay una intervención directa de la violencia. El niño o la niña son seducidos por un adulto que en general es una referencia para ese niño, y eso les genera luego la situación, la sensación de que ellos han sido culpables de aquello que han padecido. Porque en realidad, cuando el adulto los
los seduce, los niños y las niñas van en búsqueda del, de ese amor que se le ofrece. Y en el lugar de recibir amor, lo que reciben es la irrupción perversa de la sexualidad de ese adulto en contra de un niño que, si tiene sexualidad, es una sexualidad en ciernes, una sexualidad que está recién naciendo, pero que no tiene nada que ver con la genitalidad. Entonces, esta situación produce confusión, produce culpa y termina generando los más variados trastornos psicológicos que uno puede llegar a imaginarse y de la más severa condición, ¿no? Lamentablemente hemos llegado a concluir que el hogar no es necesariamente el espacio más seguro para la niñez. Quiero aclarar bien esta frase, porque en realidad, si no, pareciera que uno hace un planteo en contra de la familia, y nada más lejos de eso. Es decir, la familia debería seguir siendo, y por suerte la mayoría de las familias son espacios de contención y de cuidado. Pero en los niños que padecen violencia y que padecen abuso, esa convivencia en el hogar se les convierte en una pesadilla cotidiana. Hay hay una frase que yo siempre utilizo, que me parece que es importante ponerla sobre la mesa, y que tiene que ver con esta cuestión de que se dice que algunos padres o madres castigan a sus hijos físicamente, golpean a sus hijos, en realidad en búsqueda de criarlos de forma recta, ¿no? También se suele decir que hay niños que son abusados por adultos que no logran frenar su impulso sexual. Es importante tener en cuenta esta cuestión. La violencia no es una forma educativa. La violencia es violencia. El abuso sexual no remite a una necesidad impostergable de los impulsos. El abuso sexual es abuso. Es no necesariamente violación, pero es abuso sexual. Y además, la otra cuestión que hay que tener en cuenta en relación al abuso es que cuando ese abuso es incesto, el incesto en realidad tiene una cuestión eh, mucho más agravante, que es cometido por la persona que tiene la misión de tutelar, de educar a ese niño o esa niña. Y en lugar de criarlo, de educarlo, de protegerlo, lo abusa. Y lo que a veces es peor, porque crea las confusiones psicopatológicas que yo les comentaba antes, lo que a veces es peor es que, además de abusar, pretende seguir tutelándolo. Entonces imagínense, ¿no? Esta cuestión. Hace unos años se había puesto muy de moda la cuestión de diagnosticar a muchos niños y niñas con como desatentos o hiperactivos, ¿no? Incluso se los llega todavía a medicar como, como si estuvieran padeciendo una patología. Y en realidad, muchos, no todos, pero muchos de esos niños, lo que expresan a través de su inquietud y a través de su supuesta desatención,
es la violencia y los abusos que están padeciendo en sus hogares. Hay otro tipo de violencia que me parece que es importante tener en cuenta, que es un tipo de violencia de los cuales nos hemos puesto últimamente a, a poner en evidencia, que es lo que llamamos la violencia vicaria. La violencia vicaria es cuando se abusa, se viola, se maltrata a un niño o una niña para dañar a otro, generalmente a una mujer. Ahí, ahí es donde se produce la unión, y ahí es donde entramos en consonancia con el objetivo quinto. Ahí es donde se produce la unión entre la violencia de género y la violencia contra la niñez. Porque no importa si es un varón o una niña, la violencia contra una niña es siempre violencia de género. Pero pero en estos casos, también cuando el objetivo es dañar a, a su madre, estamos también en caso de violencia de género, independientemente del género del pequeño. Hemos avanzado bastante en la cuestión de los abordajes de este tipo de situaciones, ¿no? Hemos avanzado bastante los seminarios de formación para colegas, para psicólogos, para abogados, para trabajadores sociales, etc. En general, son muy convocantes. Los sitios de atención están bastante colapsados, lo cual es una muestra de lo que está ocurriendo. Hay que seguir insistiendo en esto, hay que seguir insistiendo en el pedido de políticas públicas, y hay una cuestión que hay que reforzar en todos lados, porque es parte de la salida de estas violencias, que es la cuestión de poder implementar la educación sexual integral desde las primeras instancias de la educación, de lo que por lo menos en Argentina se llama políticas, perdón, en Argentina se llama jardines de infantes, ¿no? Ya desde las primeras instancias es necesario implementar la educación sexual integral que implique poder desmontar los estereotipos de género, que me parece que es fundamental, y revisar Sí. desde muy pequeños cómo se constituye la subjetividad masculina. Me parece que estas son las cuestiones que pueden apuntar a erradicar la violencia contra la niñez y contra las mujeres. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar por aquí.